Bien, entonces, para para la resolución gráfica de los problemas de determinar velocidades en los mecanismos, vamos a hacer uso básicamente de dos ecuaciones. La ecuación que me da la velocidad debida a rotación de un cuerpo, que es esta, que en forma vectorial es que la velocidad es omega por el radio, que esta también, como ya lo hemos dicho, o no sé si lo hemos dicho, esto también, a través de este producto vectorial, nosotros podemos ver que la velocidad es perpendicular al radio. Lo digo rápidamente por las dudas que no lo había dicho antes, pero esta forma de expresar en forma vectorial y por un producto vectorial a la velocidad lineal o tangencial, B, que es función de omega y del radio, como hemos visto en esta ecuación, o sea, en la ecuación anterior, de quién depende la velocidad y de omega y del valor de el radio de posición, que vale P acá. En la otra ecuación, a P le llamamos R nada más. Entonces, omega por R, en forma escalar. Pero en forma vectorial, esto es una manera de expresar vectorialmente a la velocidad. La otra forma de hacerlo, y como lo vamos a hacer, que ustedes lo han visto en mecánica racional, es poner a la velocidad en función del producto vectorial de omega por el radio. Vuelvo a repetir, acá ponemos R y allá hemos usado P para dar este valor. Bien. Entonces, ¿qué es lo que es un producto vectorial? Lo digo una vez nada más. Préstenme atención a esto, por la duda que no lo haya dicho. ¿Qué es esto? Un producto vectorial entre tres vectores. ¿Qué significa eso? Que estos tres vectores son perpendiculares entre sí. B, omega y R son perpendiculares entre sí. Ahora, omega es un vector que está representado en un eje respecto del cual rotan todos los puntos. Un eje que pasa por un punto del cuerpo, respecto del cual rotan todos los demás puntos de ese cuerpo. Ese cuerpo se mueve en forma planar, o sea, yo defino una rebanada de ese cuerpo y que está contenida en un plano. Ese plano es el plano XY. Entonces, el eje respecto del cual rotan todos los puntos que pertenecen a esa rebanada del cuerpo, que está en el plano XY, será el eje Z. Entonces, Z será un eje que está perpendicular a la pantalla de ustedes. Y la pantalla es el plano XY. Entonces, omega siempre va a tener la dirección perpendicular a la pantalla. Omega. Ya sea entrante o saliente, dependiendo si es el sentido horario o el sentido antihorario. Por lo tanto, los otros dos vectores, velocidad lineal o tangencial y el vector posición, están contenidos dentro del plano XY. ¿Y cómo van a estar? Perpendiculares entre sí. Por eso, esta es otra forma de ver que la velocidad lineal o tangencial siempre es perpendicular al vector posición que define al eslabón, básicamente. ¿Ah? R. Bien, y la forma, entonces, y este vector velocidad lineal,
va a ser siempre perpendicular al eslabón. Entonces, yo voy a saber la dirección de este eslabón, de esta velocidad, que está contenida en el eslabón, en el cuerpo, debido al movimiento de rotación que hace el cuerpo. Bien, y en forma escalar voy a tener la misma expresión, pero que me va a dar el módulo de ese vector velocidad lineal o tangencial. Y por otro lado, vamos a tener que hacer uso para los eslabones flotantes de la ecuación de diferencia de velocidad, ¿ah? Que es la ecuación que me dice que la velocidad de rototraslación de un cuerpo la puedo expresar a través de considerar que el cuerpo primero se traslada todos los puntos del cuerpo se trasladan con una velocidad v sub a, que es una velocidad conocida, perteneciente a un punto que yo elijo como punto de referencia, más la rotación pura que hacen todos los puntos del cuerpo respecto a este punto que yo elijo como referencia. Cuando sumo la traslación pura con la rotación pura, me da el movimiento de rototraslación. Eso, vuelvo a repetir, es el método del movimiento relativo que vamos a aplicar, que hace uso de dos sistemas de referencia, uno absoluto y uno relativo, donde todo lo que es absoluto, donde estos dos términos son absolutos, o sea, están mirados desde mi sistema absoluto, y este está mirado desde mi sistema relativo que yo pongo en A. Bien, como esto me da una rotación pura, la puedo expresar a esta velocidad como producto de omega por el radio. Omega por el radio. Entonces, todo lo que necesito para poder resolver son estas dos expresiones, básicamente. Uno me va a dar el módulo, esta me define el módulo de la velocidad y esta me define la dirección y el sentido del vector correspondiente. Bien. Entonces, la cuestión sería, de alguna manera, tener un mecanismo como este eslabón, y lo que vamos a querer determinar son las velocidades angulares de este eslabón 3 y del eslabón 4. O sea, el omega 3 y el omega 4. Sí conozco el omega 2, porque esto, vuelvo a decir, es un mecanismo de un grado de libertad. Entonces, para poder solucionar este mecanismo, deberé conocer todos los datos correspondientes a un eslabón. Y esos datos van a ser, desde el punto de vista geométrico, el ángulo θ2 y desde el punto de vista cinemático, la velocidad angular omega y también, como ya vamos a ver, la aceleración de este eslabón. Para poder conocer la velocidad angular del eslabón 3 y del eslabón 4. Y también las velocidades lineales de las juntas AB y de cualquier otro punto que se nos ocurra, como este punto C, que pertenece al eslabón 3. Entonces, para poder resolver estos problemas, por todo lo que acabo de decir, deberemos primero saber o resolver todo lo que tiene que ver con el análisis de posiciones. Primero, en función de este θ2, conocer el θ3 y el θ4. Entonces deberemos saber las posiciones de todos los eslabones para esta posición particular. Y desde el punto de vista cinemático, deberé conocer el omega 2 correspondiente para poder encontrar el omega 3 y el omega 4. Es decir, estos problemas se van resolviendo en etapas. Primero se ve la geometría, después se verá
a partir de ahora la velocidad y luego, una vez que determino la velocidad, y tendremos que determinar las aceleraciones correspondientes, para que de esa manera completemos el análisis cinemático de ese mecanismo. Bien, entonces imaginemos, aunque ya se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, entonces, vuelvo a repetir, por un análisis, por síntesis, vamos a conocer todas las longitudes de los eslabones. Toda la longitud de eslabones me va a permitir conocer, me los va a permitir conocer a través de la síntesis que vamos a realizar. Después le vamos a aplicar análisis de posiciones y en función del ángulo θ2 vamos a encontrar θ3 y θ4. Y ahora, conocido todo esto, vamos a darnos un valor de omega 2 para poder encontrar omega 3 y omega 4, B sub A, B sub B y B sub C. Y si nos diéramos otro punto perteneciente a este eslabón, balancín, también la velocidad de ese punto perteneciente al balancín o cualquiera. El análisis es general, sirve para determinar las velocidades de cualquier punto, de cualquier elemento de ese mecanismo, básicamente. Bien. Entonces, supongamos que tenemos ese mecanismo de cuadrilátero articulado, que conocemos el ángulo θ2, θ3, θ4, la velocidad angular omega 2. Entonces, la idea es encontrar gráficamente las velocidades angulares omega 3, omega 4 y las velocidades lineales correspondientes. ¿Por dónde vamos a empezar en este análisis? Entonces, todo lo que acabo de decir está sintetizado acá. Disculpen que no, por ahí hablo y no paso la correspondiente pantalla, pero la resolución general entonces va a ser sintetizar el mecanismo, o sea, obtención de la longitud de la barra, determinación de las posiciones, o sea, θ3 y θ4 en función de θ2, determinación de las velocidades angulares, lineales, angulares y lineales en función de omega 2, y determinación de las aceleraciones, una vez que determinemos velocidad. Bien, ¿cómo vamos a empezar este análisis? ¿Cómo lo vamos a empezar al trazado o al cálculo? Vamos a hacer el planteo de una cantidad de ecuaciones, que normalmente son dos ecuaciones, no tres ecuaciones las que vamos a plantear en esta situación, para esta configuración de cuadrilátero articulado, aplicando el concepto de el método del movimiento relativo. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Y vamos a empezar a analizar este mecanismo por el lado del eslabón del cual conozco algo. Entonces, ¿cuál es el eslabón del cual yo conozco algo? El eslabón 2, que es mi eslabón de entrada, del cual yo me he dado la velocidad angular de entrada. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque este mecanismo es de un grado de libertad. Entonces eso significa que debo conocer todos los datos de un eslabón de ese mecanismo para poder determinar lo de los demás eslabones del mecanismo. Ustedes dirán, pero ¿por qué me lo repite tanto? Y porque yo cuando lo pregunto en el parcial o cuando lo pregunto cuando vienen a rendir, a veces no lo saben decir. Y quiero que les entre, aunque sea de esta manera, porque lo repito muchas veces. No, en serio, muchachos, es así, es así. A veces no saben definir qué es lo que es el grado de libertad de un mecanismo, no lo tienen claro.
Entonces, por eso es que insisto y lo digo varias veces. Bien. Entonces, vamos a aplicar el teorema del método del movimiento relativo que dije está basado en el teorema de Charles. Entonces, vamos a hacer uso de dos sistemas de referencia. Uno absoluto, al cual vamos a referir todo el movimiento total, y un sistema relativo que vamos a ir colocándolo según nuestras necesidades para poder plantear las ecuaciones necesarias para poder determinar las velocidades en cada caso. Entonces, ¿dónde vamos a colocar el sistema absoluto? Y el sistema absoluto, por ser absoluto o fijo o, o global, sobre todo fijo, es un sistema que lo vamos a colocar en la parte fija de nuestro mecanismo. ¿Y cuál es la parte fija de nuestro mecanismo? El bastidor. Por lo tanto, el eslabón O2, O4 sería el que está representando a nuestro bastidor. Entonces, ¿dónde vamos a colocar nuestro sistema y donde nos resulte más cómodo? ¿Dónde es eso? Haciendo coincidir el origen del sistema absoluto XY en uno de los nodos del eslabón 2, que es el que voy a analizar, que es la junta entre el bastidor y el eslabón 2, donde el eslabón 2 está rotando puramente alrededor de dicho eslabón. Entonces, mi sistema absoluto o fijo lo voy a poner ahí. Y el otro sistema relativo, para poder aplicar esta ecuación de diferencia de velocidades, ¿dónde lo voy a colocar? Y en el mismo lugar, en el punto O2. Entonces van a estar coincidiendo en este caso los dos sistemas en el mismo punto. Para plantear qué cosa, la ecuación de diferencia de velocidades. Y decir que la velocidad del punto A, ¿por qué? Porque yo conozco la velocidad angular de la barra 2, pero yo no sé cuál es la velocidad de la junta A, o sea, la junta entre el eslabón manivela y el eslabón acoplador. Ese valor lo debo conocer. ¿Para qué? Para que después, a partir de este punto, pueda mirar otro punto del mecanismo. Entonces, primeramente debo conocer la velocidad del punto A. Y eso significa plantear esta ecuación. Es la primera ecuación que debo plantear. Decir que la velocidad del punto A es la velocidad que tiene el punto O2 más la velocidad que tiene el punto A respecto del punto 2. Es la ecuación de diferencia de velocidades, ¿sí? Aplicada a un eslabón que tiene solamente rotación, no tiene rototraslación. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Como O2 es un punto del bastidor, su velocidad vale 0. Por lo tanto, la velocidad de O2 vale 0. O sea que la velocidad de traslación vale 0. ¿Qué es lo que hay nada más? Y rotación, perdón, es la velocidad que yo veo desde mi sistema auxiliar colocado, X1 y 1, colocado en el mismo punto, en el mismo origen, que sería la velocidad de rotación relativa del punto A rotando puramente respecto del punto 2, ya que la traslación de O2 no existe, porque es un punto que pertenece al bastidor. Por eso la velocidad de A, ¿sí?, va a ser igual a la velocidad relativa que se transforma en absoluta, porque estoy definiendo, en este caso O2, pasa el origen, por lo tanto, directamente va a ser esta que teóricamente es relativa, va a ser absoluta. ¿Y por qué? Y porque los dos sistemas auxiliar y absoluto están en el mismo lugar. Entonces, este término, que teóricamente era relativo, pasa a ser absoluto. Es la velocidad de A. ¿Y cuánto vale? Vale omega por el radio.
O sea, la velocidad angular que tiene el eslabón multiplicado por la distancia que hay entre el punto que estoy analizando y su centro de rotación. Es el radio de posición del punto A respecto de mi sistema absoluto. ¿No? Bien. Y yo conozco cuánto vale omega porque es dato mío y conozco la geometría de todo el sistema, entonces yo conozco este valor. ¿Ah? O sea, si bien ahí está escrito en forma vectorial, ya hemos visto que la ecuación que me daría el módulo es omega por el radio. Entonces yo puedo determinar el módulo multiplicando omega por el radio. Y ya tengo cuánto vale la velocidad de este punto. Y sé el módulo y sé la dirección. ¿Cuál es la dirección? Y sé que esta velocidad lineal es perpendicular al radio correspondiente, que es el radio A o 2, y que representa al eslabón. Por lo tanto, la velocidad lineal que está colocada en A es perpendicular al eslabón correspondiente. ¿Qué sentido tiene la velocidad? El que indica omega. Como omega está girando en sentido horario, la velocidad de A es un vector colocado en el punto A, perpendicular al eslabón y con sentido antihorario. Bien. Bien. Una vez que conozco la velocidad de este punto, ahora este punto lo voy a tomar como referencia. ¿Para qué? Para mirar la velocidad de otro punto del mecanismo que me sea necesario para poder determinar, para poder resolver el problema. Entonces, yo podría irme al punto C, pero ¿qué pasa con el punto C? Como ya vamos a ver. No me va a ayudar porque el punto C es un punto que está acá en el bastidor, pero se me va a complicar determinar la velocidad del punto C. Para poder encontrar la velocidad de C, primero voy a tener que resolver todos los puntos que son, que tienen que ver con la conformación del mecanismo. O sea, el mecanismo está conformado por ¿quién? Por eslabones que se articulan entre sí. Entonces, ¿cuáles son los puntos de interés de los cuales yo necesito las velocidades lineales? Van a ser primeramente las juntas, las velocidades de las juntas. Y una vez que yo consiga encontrar las velocidades de esos puntos, que son las juntas, voy a poder determinar la velocidad de cualquier punto que pertenezca a cualquier eslabón. Entonces, ¿cuál va a ser el próximo punto a determinar su velocidad? Y la junta B, que es un punto que es la junta entre el eslabón acoplador, por lo tanto, es un punto que pertenece al eslabón acoplador como el punto A, pero también es un punto que pertenece al eslabón 4, el cual está rotando respecto de quién, del bastidor. Y la junta O4 es una junta cuyo valor de velocidad es 0, porque también pertenece al bastidor. Entonces, la velocidad del origen origen O2 vale 0. Y el de O4 vale 0, que es la otra junta. Entonces, la que me queda determinar es la junta B. ¿Qué velocidad tiene B, que es la junta entre el eslabón 3 y el eslabón 4? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver al punto B desde el punto A. Eso significará que yo debo colocar un sistema relativo ahora en el punto A.
para poder plantear la ecuación correspondiente de diferencia de velocidad. ¿Mm? Déjenme decirle esto más y termino. Son las 10:30 ya. Desgraciadamente son las 10:30. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a poner el sistema auxiliar XY en el punto A, el cual voy a tomar como referencia porque es un punto del cual ya conozco su velocidad. Entonces voy a referenciar la velocidad de otro punto respecto de este punto conocido. Este caso es el punto B, que es un punto que pertenece también al eslabón AB, al eslabón acoplador. Entonces, si es un punto que pertenece al eslabón, a ese eslabón, y el eslabón es rígido, eso significará que la distancia AB se mantiene constante para cualquier posición que adopte el mecanismo. La distancia entre el punto A y el punto B siempre va a ser la misma, siempre va a ser la misma. Entonces, no hay posibilidad de que haya un desplazamiento entre A y B entre ellos. Entonces, ¿cuál es el único movimiento que le queda a B respecto del punto A? Y la de rotación del eslabón, nada más. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Básicamente, que este punto B lo que va a hacer es trasladarse en una trayectoria circular alrededor de del punto A, donde el vector de posición de esa trayectoria circular es justamente el mismo eslabón AB, que está representado por un vector de posición RB respecto de A. ¿Mm? Básicamente, a ver si aparece acá. No, todavía no. Bien. Bien. Y sabemos que esa velocidad debida a la rotación pura, por lo que hemos dicho antes, va a ser un vector que va a ser perpendicular al eslabón. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer? Y trazar por el punto B una línea que sea perpendicular al eslabón AB. Eso me va a definir ¿qué cosa? La dirección de esa velocidad. ¿Por qué no está el vector? Y porque no conozco su módulo. ¿Y por qué no conozco su módulo? Y porque no conozco la velocidad angular de esta barra, de la barra 3. Porque esta velocidad relativa, ¿cuánto vale? El omega 3, el omega de la barra, por el radio V respecto de A. ¿Mm? Bien, entonces, la ecuación de diferencia de velocidades aplicada a este eslabón respecto de este sistema auxiliar colocado en A y del sistema absoluto que seguimos manteniendo en O2 va a ser velocidad de V referida a mi sistema absoluto igual a la velocidad de traslación que tiene el punto A trasladándose curvilíneamente alrededor del punto O2 más la velocidad de rotación que tiene el punto B respecto del punto A. Cuando este eslabón rota puramente alrededor del punto A. O sea, como que el punto A está quieto ahí en el plano y este eslabón solamente rota alrededor del punto A que está quieto. Eso quiere decir. ¿Mm? Básicamente. Bueno.
Llego hasta acá, chicos, porque son las 10:35. Ya les quité unos minutos. Por favor, el jueves seguimos y les pido que nos juntemos a las 10:30, porque si no se nos va mucho tiempo. ¿Mm? Y yo siempre trato de esperar que estén todos, pero para, para empezar. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, los que están, y nos juntamos el jueves a las 10:30 de la mañana. Bueno, Que profe. tengan, Hasta que luego, tengan buen chicos. día. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.